Hasiko gara lehenbailen bestela denbora joaten zaigu. Decía que buenas tardes a todos, gracias por venir. Todos sabemos a que hemos acudido hoy a un acto pues agradable y bonito, como es la presentación de un libro de un amigo sobre un tema además, no voy a decir entrañable, más que entrañable, un tema serio que además nos afecta muy directamente aquí a los tudelanos y a las tudelanas, ¿no? Como es la vida y el asesinato de Críspulo Moracho Arregui. Yo no voy a hablar demasiado, que no es mi turno, mi chanda hoy, quien debe de hablar es el autor, pero obviamente si estoy aquí es para decir algo, voy a decir tres cosas, o me voy a centrar en tres momentos, en tres cuestiones. La primera es sobre el autor, ya todos le conocéis, todos le conocéis. Es un hombre público en el buen sentido de la palabra, es obvio, la cabeza visible del periódico Noticias de Navarra, en Tudela y en la Ribera, pero probablemente alguien no sepa que también es un hombre escritor y amante de la historia. Claro, ahora podéis decir, bueno, pues a la vista está, acaba de publicar un libro de historia, pues obvio. Pero quiero decir que es un hombre que tiene escarmentua, tiene experiencia con todo esto, porque ha escrito no solamente este libro, sino que ha escrito también anteriormente pues, otras obras de este talante. Una sobre el carlismo, en la época del franquismo, del cual todavía se sabe no excesivamente mucho, y luego sobre todo, por lo que nos afecta al tema y a la época, pues una sólida biografía sobre Julia Álvarez Resano, aquella persona dirigente del Partido Socialista Obrero de aquel entonces, de los años 30, que llegó a ser diputada por la provincia de Madrid y que fue, pues, nunca mejor dicho, el alma mater, junto con otros dirigentes de la época, del renacimiento del movimiento socialista, de las organizaciones socialistas durante la Segunda República. Y hoy nos trae pues, una nueva entrega, Fermín, con el asunto de Críspulo Moracho Arregui, ¿no? Yo quería, he intentado un poco en el prólogo que me solicitó Fermín, ver un poco la trascendencia que tiene el asunto de Críspulo Moracho Arregui. Efectivamente, nosotros sabemos que en Navarra hubo muchísimos asesinados, como los hubo en Aragón, en La Rioja, en Galicia, en muchísimos sitios. En lugares en los cuales no había habido guerra civil y, sin embargo, hubo una masacre tremenda, ¿no? Nos ha tocado el tener que hacer los estudios cuantitativos de muchas de estas cosas, de estas cuestiones represivas, y a veces, dentro de toda esa cuestión cuantitativa, se desluce o se pierde un poco el trasfondo del asunto, porque lo que nos interesa a los humanos es saber por qué ocurren las cosas. Bueno, entonces en este asunto yo intenté, me acordaba de algunas de las grandes mentiras que el franquismo dijo sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Mentiras que, a ver, no vamos a estar aquí en plan retórico, pero para todo el mundo es suficientemente conocido que se siguen repitiendo, como que la Segunda República pues, no fue un régimen democrático, que fue un régimen presidencialista, que fue un régimen sectario, que las elecciones del año 31 no fueron totalmente limpias, que por cierto estuvo un compañero hablando no hace mucho sobre esto, un libro muy interesante que escribió sobre, precisamente para rebatir todo esto, en lo que es el mundo profesional esto no se debate, pero está perfectamente claro, pero todo este rum existe, ¿no? Y una de las grandes mentiras es la que dice que el ejército se elevó y se levantó, se decía así antaño, ¿no? Como un solo hombre en contra del sectarismo republicano, ¿no? Entonces, claro, hay que saber un poco de esto, porque si se ven meramente los datos, veréis que dentro de lo que es la alta oficialidad, el generalato, ni de lejos se sumaron todos al golpe del Estado de los franquistas, ¿no? De Mora y de Sanjurjo, etc. Y esto es muy importante.
Y a mí me vino muy bien porque como todos tenemos nuestros afectos y nuestros sentimientos, yo quise hacerle un pequeño homenaje a Luis Aranda. Luis Aranda, que le habían fusilado a su padre y desaparecido hasta el día de hoy, y del cual se hizo un documental, si no lo habéis visto hay que consultarlo, Corazones Rojos, que hizo su hija, la hija de Luis, ¿no? Eli. Y en ese instante, que fue glorioso, porque es la primera vez que en Tudela hubo gente que habló públicamente de lo que había ocurrido. Tudela es un caso muy particular, no conozco más que este y el de Fitero, en el que no se hayan hecho reconocimientos públicos a los represaliados. Lo que se hizo en el ayuntamiento para, en fin, los funcionarios pues, fue por cumplimiento legal. Entonces fue muy interesante lo que hizo Luis. Luis, reacio a hablar, tenía su carácter, sus altibajos, y en un momento determinado, cuando veáis o visionéis el documental Corazones Rojos, veréis que en un momento dice, no, pues aquí se sublevaron la falange y tal, y el ejército, coma, dice, parte del ejército. Y esto es muy exacto, porque ahora viene la segunda parte, ¿no? Y es que los primeros asesinados por los insurrectos fueron precisamente sus compañeros de armas. Y entonces, bueno, y ahí me molesté un poquito, es suficientemente conocido en detallar algunos generales, pues Bodet, Carrasco Milivia, que fueron asesinados, ¿no? El caso del general de Canarias, que accidentalmente se le disparó el arma el día antes de empezar el golpe, cuando estaba Franco allí. En fin, todo ese tipo de asuntos. O sea, es muy claro que los que se insurreccionaron vieron que el primer objetivo era precisamente acabar con cualquier posible polarización en parte del generalato de la obediencia de sus tropas. Y esto pues, llevó pues, en fin, al asesinato de toda esta gente, ¿no? Y al igual que en esos generales podemos ir descendiendo en otro tipo de oficialidad, en fin, capitanes, tenientes, comandantes, etcétera, etcétera, Y ahí señalo, porque resulta también un poco curioso, ¿no? El primer asesinado de una Navarra fue el comandante de la Guardia Civil, Rodríguez Medel, en Pamplona. Aquel señor al cual le llamó al gobierno militar, el general Emilio Mora, y le dijo, venga usted por la mañana, usted ya sabe que esto está en marcha, la liberación de España y todo este tipo de asuntos. ¿Se va a sumar usted al movimiento nacional? Dijo, pues no, porque yo me debo a la legalidad, etcétera, etcétera. Aténgase a las consecuencias. Y a la tarde, Rodríguez Medel fue asesinado. La cosa esta, en fin, casi franquista, épica, pues sus hombres se sublevaron contra él por ser traidor a España, es una mentira y es una falacia. Lo mató un soldado, un guardia civil por la espalda. Nos lo dijo hace más de 30 años el médico Javier Buder, que le hizo precisamente la autopsia, ¿no? Entonces, igual que Rodríguez Medel, pues fue Virgilio Leret, que también casualmente era de Pamplona, el jefe de la base de hidroaviones de Melilla. Y así como todos ellos, hay guardias civiles, hay tenientes, hay militares que fueron asesinados prontamente, los carabineros, etc., el grupo más leal a la República. Entonces, yo quería señalar esto, ¿no? Porque Crispulo Moracho es un ejemplo más. Nosotros habíamos leído en su momento las cosas que le habían sucedido a este hombre en Barcelona, cuando se planteó aquello que se llamó la Revolución de Octubre del año 34. Él estuvo, en fin, tuvo parte en la defensa de los que se habían insurreccionado con la Generalitat, y bueno, pues todo esto yo creo que luego le pesó, ya lo contará luego mejor Fermín, y luego pues tuvo, en fin, un atentado a principios de julio, y viene a ver aquí a la familia, y cuando va a volver, bueno, pues es desaparecido. O sea que Crispulo Moracho es también uno más de la nómina de toda esta gente que, perteneciendo a los sectores, en fin, del estamento militar español, pues fueron masacrados y fueron los primeros, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es muy importante para mí particularmente, porque una de las medidas con las cuales se puede calibrar el tipo de democracia que hay en el Estado español es precisamente la falta de reconocimiento a aquellos militares que fueron masacrados en julio del 36. Si uno va a Berlín
y va a ver pues, a aquellos cientos de militares que eran conservadores y gente de orden, pero que intentaron acabar con Hitler en 1944, el von Stauffen, etc. Verá que en el cuartel general del Estado Mayor del Ejército en Berlín, en el patio, tiene una inscripción en honor de todos ellos, y todos los años se les hace, por parte de los militares alemanes, se les hace un homenaje, ¿no? Y esto sería, pues, en fin, más que recomendable, aunque sea imposible que se hubiera hecho aquí. Pero esto es lo cierto. Hubo muchísima gente que fue masacrada en esos primeros días y que pertenecían al alto generalato, por decirlo así. Bien, con respecto al libro, que voy a decir yo, pues es un libro necesario. Es un libro necesario porque aporta muchas cosas que desconocíamos. Lo que os he comentado es simplemente una noticia. Sabíamos que Crispo Moracho había desaparecido, pero yo no sabía ni si tenía familia, ni tenía nada, ¿no? Porque no estábamos tampoco en eso, ¿no? Pero gente como Fermín, que tiene instinto y deseo de conocer, además de mucha pasión, si no lo habéis leído, lo leéis, pues se ha molestado muchísimo en poner todo esto de una manera muy agradable, porque tiene una ventaja sobre los historiadores más, vamos a decirlo, académicos. Yo no sé en qué grado estoy, pero más académicos, en el sentido que a veces cuesta transmitir las cosas que se investigan, ¿no? A veces es un tanto losa aquello lo que se está leyendo. Y Fermín, como buen periodista, pues transmite, se lee, transcurre sus ideas y su información de una manera muy agradable. Entonces es un libro para mí importante, muy importante. Y además se añade una lista, esto lo digo porque en muchas conferencias dice la gente, bueno, pues es que la historia que se nos ha ocultado, que no sabemos y tal. Bueno, esto también es una pequeña broma, ¿no? No nos da tiempo en esta vida a leer todo lo que se ha publicado sobre la guerra y sobre la República y lo que se sigue publicando, ¿eh? Y en este sentido pues tenemos la biografía que él escribió sobre Julio Álvarez Resano. Hay una biografía sobre Constantino Salinas, que fue el vicepresidente de la Diputación, médico de Alsasua, vicepresidente de la Diputación. Hay una biografía sobre Ricardo Zabalza, que fue diputado por Badajoz y gobernador civil de Valencia, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra, tenía más de 300.000 afiliados. Hay sobre Rufino Larrache, hay sobre Ramón Bengaray, que fue presidente de Osasuna, de Izquierda Republicana, que también fue asesinado. Ha salido un libro precioso también de una persona que es médico, pero le gusta la historia y ha hecho la historia de su abuelo, una persona muy culta, Miguel Escobar, sobre Miguel Escobar, que fue también uno de los grandes representantes de la UGT en Navarra. Hay biografías sobre David Jaime, el diputado foral de Tafalla, Euskaldun, de Izquierda Republicana. En fin, hay un montón de cosas que podemos aprovechar y poder decir que efectivamente faltan muchas cosas por saber, pero que hay también un gran elenco de materia sobre la que poder hablar, comentar, discutir, reflexionar, compartir y disfrutar. Y este es el caso pues, del libro de Fermín sobre sobre Crispo Moracho. Ha puesto este título también sugestivo, En la cuneta de la historia. Ahora ya no está en la cuneta, ahora está ya en el raíl del conocimiento, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues lo mejor es que ahora Fermín os cuente lo que ha visto ahí en el libro, los altibajos que siempre hay a la hora de escribir una obra, en fin, meditada. Bueno, es el momento del autor. Esto es como cuando los hombres G se ponen a tocar después de oír a CDC, más o menos, una cosa así. En fin, no sabéis el tiempo que llevaba esperando para que llegara este momento de tener el libro, porque son muchísimos años, igual son 10 años y igual me quedo corto. Además es especialmente difícil porque todo lo que veo, y no veo muy bien de lejos, todo lo que veo son amigos y eso hace más difícil todavía.
Porque si lo haces con desconocidos, pues mira, metes la pata o lo que sea y ya está, pero si no, encima te lo estarán echando a la cara. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Estoy un poco impresionado. Quería empezar con agradecimientos, que de bien nacido ser agradecido. En primer lugar a Emilio, desde luego por el prólogo, porque me quedé obnubilado con las cosas que decía del libro, por estar aquí, por empeñarse en que saliera el libro, porque si no se hubiera empeñado seguramente no hubiera salido. Quería agradecer a Chalaparta, porque es muy complicado sacar este libro cuando ya existía una versión anterior, confiar y sacar esta versión mejorada, más documentada, muy bien trabajada. Lo han maquetado, que es una maravilla, y estoy encantado de cómo ha quedado, y el trabajo que han hecho es de agradecer, y la paciencia que han tenido también. Después a la familia Pérez Moracho, que hay aquí un trozo presente, por toda la documentación, por cómo han seguido la historia, por cómo han disfrutado conmigo según iba avanzando, porque han ido descubriendo conmigo, porque de su pariente Críspulo sabían muy poco, y algunos incluso ni sabían que lo habían fusilado. Entonces hemos ido descubriendo juntos, e incluso descubriendo documentos que tenían en una caja que les dejó su padre, que ponía "para tirar", pero inteligentemente decidieron no tirarla y la guardaron, y mucha de esa documentación me ha servido para poder hacer el libro. Y por último, a todos los testimonios que he recogido en esta segunda versión del libro, quería empezar por Fina Esteban. Fui a hablar con Fina Esteban en el año 19, perdonad que me lo... Muchos la conoceréis. En cuanto saqué el primer libro me llamó, que ella había conocido mucho a la madre, a la mujer de Críspulo, que quería contarme, no sé qué. Fuimos a Zaragoza un día a hablar con ella, le estuvimos grabando, pues si os digo 2 horas, igual me quedo corto. Acabamos comiendo con ella, que no pensábamos quedarnos a comer, y al año siguiente murió. Entonces es un libro que ella no ha podido ver y que hubiera disfrutado muchísimo con él. Y también a la familia Regui, porque me ha dejado fotografías, me han contactado con testimonios, me han contado, y muchísima otra gente. A la familia Moracho también me han contado, me han dejado fotografías. Y bueno, podía estar dando agradecimientos hasta mañana. Así que gracias a todos. ¿Por qué la historia de Críspulo? Desde luego es necesaria, como dice Emilio, y una de mis pasiones, como me pasó con Julia, es un término del que hablaba Unamuno, y yo me quedé con él cuando estudiaba en Jesuitas la intrahistoria, y me pareció un término tan acertado para descubrir la historia de verdad, que me he ceñido siempre a tratar de descubrir el interior de la historia, de los grandes nombres, de los grandes pasajes, porque los grandes pasajes sin la gente de calle no existirían. Si una catedral, si no hay piedras, no existiría, y el mismo valor tiene la primera que la última que corona la catedral. Y Críspulo es una de esas piedras que forman la historia, y lo era Julia también. Como ha dicho Emilio, conozco yo a Críspulo porque preparando el libro, preparando la historia de Julia, todavía no era mi libro, encontré un pequeño artículo, quizás en el año 2006, una cosa así, de un periódico antiguo, que decía: nos llega a Tudela nuestro compatriota, el coronel Críspulo Moracho. Era un periódico del 17 de julio, después de recibir un salvaje atentado en Barcelona. Y yo dije, un coronel tudelano que recibe un atentado antes de la guerra civil. Me llamó la atención, me quedé con la idea, y cuando me repuse de sacar el libro de Julia y de presentaciones y de tener tiempo, que es difícil sacar tiempo, me puse a investigar y a indagar sobre Críspulo. De ahí nació el artículo en el periódico en el año 2016, que lo saco sin que la familia de Críspulo supiera que lo iba a sacar. Entonces la reacción fue que la familia de Críspulo
su sobrina se enfadó conmigo porque no sabían de dónde había sacado toda esa información cuando ellos ni siquiera la habían transmitido a sus hijos. Para calmar las aguas me fui a verla a la residencia Pamplona. Al ir a verla conocí a una de sus hijas aquí presente, mi pareja actual, que es muy novelesco todo. Entonces, quizá gracias a eso que fuéramos pareja, me dejaron documentación, me dejaron fotografías y el tema fue avanzando. Y claro, no es lo mismo hablar de un personaje ciñéndote a periódicos, a lo que puedes encontrar en internet, que es muchísimo. Internet para algunas cosas es una maravilla, si se sabe aprovechar, desde luego es impresionante. Y no es lo mismo ceñirte a internet y a pedir archivos al ejército. Encontré la autopsia, que no es nada normal encontrar la autopsia que se hace a un fusilado, luego haremos de ahí. Pero bueno, gracias a conocer a la familia, tuve acceso al escrito de defensa y a muchísima documentación que me dejaron y mucha fotografía. Y de ahí salió el libro del año 2018, lo presento al premio Castelruiz, tengo la suerte de ganar el premio es la publicación y ese es el primer paso. Por eso digo, el empeño de Chalaparta, que ya había hablado con ellos antes, pero el empeño de Chalaparta de sacar un libro sobre que ya se conoce parte de esa historia, es muy de agradecer que hayan seguido para adelante. Llegados a este punto, ¿qué ofrece de nuevo el libro? Esto es una llamada para comprarlo. ¿Qué ofrece de nuevo este libro? Pues en primer lugar, todos los testimonios que os he contado, los testimonios de Fina Esteban, que todo lo que me contó tengo la intención de ir sacando, si puedo, en artículos así, porque es un auténtico cofre del tesoro lo que nos contó Fina Esteban. Todos los que pude hablar sobre cómo era la vida de María Teresa. Pensad que María Teresa, después de que fusilan a Críspulo en Zaragoza, seguramente entre el 25 y el 26 de julio, se queda sola, absolutamente sola en Tudela. Había perdido a los dos hijos que tenían. Una hija muere en Santander, luego organizaré todos estos datos. Una hija muere en Santander, van a Barcelona a vivir, vienen de Barcelona por el atentado, fusilan a Críspulo, su hijo se va al frente a luchar con el bando nacional, muere en el bando nacional, seguramente por bala amiga, y se queda sola, absolutamente sola en una Tudela, pues no es ya de decir blanco y negro, falangista, siendo viuda de un coronel republicano que había sido fusilado, viviendo de la pensión que le quedaba, pero no consiguió empezar a cobrar la pensión hasta el año 42, una cosa así. Y tampoco es normal, eso lo atestiguará Emilio, que un militar fusilado cobrara pensión. Pues cobró pensión y de esa escasa pensión vivía. Y vivía también de toda la comida que le daban las amigas que cuidaron de ella durante todos esos años. Murió en el 78 en la Casa de la Misericordia. Todo eso es lo que he ido descubriendo y he añadido al libro. Una de las personas que le daba comida era Fina Esteban. Ya sabéis que tenía una tienda de ensaimadas, de pan, y le llenaba una cesta y se lo llevaba a casa. La familia Regui le daba mucha comida. Su sobrina Carmen le llevaban comida también como a escondidas. Y así pudo subsistir. También he encontrado en este tiempo, después de ese primer escalón, el nombre de Críspulo Moracho aparece en la Causa General de Zaragoza. ¿Qué es la Causa General de Zaragoza? La Causa General es un sumario que organizaba el fiscal de esa provincia, fiscal general de esa provincia, una vez terminada la guerra. En el caso de Zaragoza empiezan hacia el año 40-41 y terminan hacia el año 44. Y el objetivo de la causa general no era otro que justificar los fusilamientos que se habían ido haciendo y justificar las detenciones que a partir de ese momento se iban a hacer a personas proclives al Frente Nacional o que no habían facilitado el glorioso movimiento nacional, que habían sido proclives al Frente Popular, perdonad, antes lo he dicho mal.
En esa causa general venía el nombre de Críspulo Moracho y lo encontré después. Y aparecía también el nombre de otro militar, que es otro de esos nombres que me he apuntado para seguir investigando, que es el de Venancio Bozal, un militar de Corella que fue también fusilado en Zaragoza. Otro de los documentos que he encontrado y que me sirve para delimitar cuándo lo pudieron fusilar son unos artículos, gracias a un amigo de las redes que he conocido que tiene un blog, dos artículos de un periódico aragonés que se llama El Noticiero, que el 29 de julio hablan de que han detenido al coronel Contreras, conocido coronel adicto al Frente Popular que había defendido a Pérez Farrás y a Escofet. Pérez Farrás y Escofet son los dos jefes de los Mossos d'Esquadra que se levantan con companys el 6 de octubre del año 34. Se levantan para proclamar la República Catalana dentro, es importante decirlo, dentro de la República Federal Española, y ofrece como capital Barcelona, porque se levantan en realidad contra el gobierno en el que había entrado la CEDA. El artículo, se me había ido, el artículo habla de que el coronel Contreras había sido defensor de estos y estaba preparando la llegada de la columna de Durruti, que estaba cercana y estaba enfilando ya hacia Zaragoza. Por lo que he podido mirar, no existía en aquella época ningún coronel Contreras. El único abogado defensor de Pérez Farrás y Escofet fue Críspulo Moracho, con lo cual evidentemente ese artículo hace referencia a cómo sacaron a Críspulo Moracho. Habla de que lo sacan de un hotel por cómo era Zaragoza y por la fisonomía que tenía entonces. Yo he pensado siempre que sería el Gran Hotel, porque ya existía entonces. Al día siguiente, 30 de julio, el mismo periódico cuenta que fue asesinado el coronel Contreras porque intentó escapar en el momento de ser detenido. La autopsia de Críspulo Moracho refleja que tiene 3 disparos, los 3 los recibe de frente, ninguno los recibe de espaldas, que sería lo lógico si intentas escapar, y uno de esos 3 lo tiene a la altura del oído, con lo cual se entiende que es un tiro de remate. A Críspulo Moracho lo fusilaron, no se intentó escapar, y seguramente cuando fueron a por él al hotel lo llevaron al Camino Viejo de Valdespartera, que es donde apareció su cuerpo el 27 de julio, y allí lo abandonaron. A la vez que aparece su cuerpo, aparece el de otros 4 entre 20 y 25 años, había incluso uno de 18, súper jóvenes todos, ninguno consigue identificarlos, y cuando los descubren dicen que junto a esos cuerpos había el de un militar en avanzado estado de descomposición, con lo cual ya llevaba por lo menos 2 o 3 días muerto. ¿Qué aporta también el libro? El libro aporta los anexos. En el anterior libro estaba todo mucho más académico, que diría Emilio. Entonces he conseguido, por ejemplo, poner en un anexo la descripción, casi te diría minuto a minuto, de cómo fue el golpe de Estado, en Tudela el 18 de julio. Porque hay muchos libros, entre otros en la Cruzada Española, que se habla de que Críspulo Moracho acude con el alcalde Aquiles Cuadra al cuartel de la Guardia Civil para tratar de que la Guardia Civil no congeniara tanto con carlistas y con falangistas. También aparece el nombre de Críspulo Moracho asiduamente en el juicio contra el propio Aquiles Cuadra. Todo eso lo he metido en los anexos, con unos anexos de fotos de Tudela, que yo creo que muchas no se han publicado, que estuvieron en la exposición del año 16, si os acordáis, muchas de aquellas, que están ahora en el archivo y que
irán apareciendo por aquí o igual ya han aparecido, no sé, pero bueno, tú ve pasando tranquilamente. Bueno, ¿por qué en la cuneta de la historia? ¿Por qué el título? En la cuneta de la historia trato de reflejar un poco el olvido de todas aquellas personas que murieron fusiladas, que desde luego a mi generación nunca nos hablaron de ellas, que después muchas siguen sin saber dónde están los cuerpos, y me parecía, dado que con Críspulo más o menos se ha podido averiguar cómo fue su vida, me parecía la mejor forma de rendir homenaje a todas aquellas personas que en la Tudela de aquellos años superó el número de 70. Se habla de entre 70 y 80, si no me equivoco, Emilio, el número de personas fusiladas en aquella Tudela. Cada persona fusilada es una historia, cada persona es un Críspulo con su mujer viuda, con sus hijos. Me estoy acordando de muchas mujeres que murieron fusiladas, de Jesusa, y muchas otras mujeres que hay que recuperar del olvido y de las cunetas del olvido. El libro está dividido en varias partes, eso tampoco os voy a desvelar, y va trazando un poco cronológicamente cómo fue la vida de Críspulo hasta llegar a los anexos. En los anexos, aparte de lo de Tudela, que me parece interesante, hay una biografía más o menos detallada de muchas de las personas con las que Críspulo Moracho se va cruzando a lo largo de su vida. Entre ellas, y esta también es una de las novedades, la de Venancio Gozal, que también he conseguido localizar a su hija, que vive en Zaragoza con 93 años, tiene una memoria prodigiosa. Y espero dentro de no mucho contar un poco cómo fue la vida y el fusilamiento de Venancio Gozal. Pero también está la biografía de Cabanellas, la de Aquiles Cuadra, la de Pérez Farrás, la de Escofet, un poco la gente con la que a lo largo de su vida se fue cruzando Críspulo Moracho. Bueno, lo importante, ¿quién era Críspulo Moracho? Un poco de biografía. Críspulo Moracho era un militar nacido en Pamplona, circunstancialmente nacido en Pamplona, de padres absolutamente enraizados en Tudela y completamente tudelanos. Sus padres eran Félix Moracho Lucas y Irene Arregui. Vivieron un tiempo en la calle Muro, su padre fue carabinero hasta que lo acabó dejando y volvió a Tudela y fue concejal en la época de Ángel Frauca y acabó trabajando vendiendo productos químicos para agricultores, para los cultivos. En el año 1876 nace Críspulo, tiene dos hermanos, Vicenta y Félix. Tan tudelanos son que Vicenta es la mujer que os sonará más de Marsal, que tenía muebles Marsal, y sus hijos, entre otros, son Marsal Moracho, que fue uno de los dirigentes de la escuadra negra de Falange en Tudela y que llevaba gente a fusilar a la Bardena, según ellos mismos alardeaban. Y el otro es Félix, que es hay una diferencia muy grande de edad, casi 20 años más joven que Críspulo Moracho, y fue un alto cargo en la azucarera. En el año, con apenas 18 años, entra en el ejército, tiene diferentes destinos, como todos los militares de la época, se movían muchísimo, prácticamente cada año cambiaban de destino. En el año 1912 se casa con María Teresa, de la que antes os he hablado, se casan en Pamplona y tienen dos hijos, María Teresa, que le llamaban Tete, y Félix, que es el que os he contado que muere en el frente. Félix hizo medicina, estudió en Barcelona, cuando ya se trasladaron a Barcelona, y aquí quiero hacer un inciso porque es algo que no he conseguido averiguar y es uno de los misterios de la vida de Críspulo. Su hija María Teresa, que le llamaban Tete, muere en 1928 en Santander, creo que de tuberculosis, pero muere con 20 años de edad,
con lo cual había nacido en 1908. Y acabo de decir que Críspulo se casa en 1912. Hay algo ahí que no me cuadra y que no he conseguido averiguar. Si alguien consigue averiguar algo, se lo agradeceré eternamente, porque por más que he pedido partidas de nacimiento y de todo, no he conseguido saber ese desfase. Entre otras muchas cosas, Críspulo Moracho es nombrado delegado de gobierno de Lorca, en Murcia, por el dictador Primo de Rivera en el año 1923. Un cargo que dura realmente poco, son apenas unos meses. Posteriormente va a Santander y una vez que muere su hija en el año 28, es destinado a Barcelona, yo creo que también querían salir, y llegan a Barcelona en el año 30, una Barcelona en plena efervescencia política, cultural, y es como militar, porque entonces los militares eran buena parte de la vida cultural, asiste a premios de concursos floridos, lee poesías a la gente de su tropa, era una persona, la verdad es que muy culta, Críspulo Moracho. En ese mismo año que llega a Barcelona, entra dentro de la masonería. Va desarrollando su vida y sucede lo que, bueno, antes de eso había participado como militar repeliendo alguna huelga general en Bilbao, por ejemplo, creo que en el año 1903, si no me equivoco. Llega el 6 de octubre de 1934, que es una fecha que no solo marcará su vida, sino que marcará también la muerte de Críspulo. Ese 6 de octubre, Críspulo Moracho, al frente de su división, va a repeler la insurrección, como os había contado, declaran el estado de guerra el general Batet en Barcelona, y va a repeler la insurrección de Companys, que se refugian en la Generalitat, con estos dos Mossos de Escuadra que estaban al frente del cuerpo de los Mossos de Escuadra, Pérez Farrás y Escofet. La insurrección apenas dura un día y medio, les encarcelan, les llevan presos y ambos mozos que venían del ejército piden que su abogado defensor, porque tenían que elegir entre militares el abogado defensor, ambos piden que sea Críspulo Moracho su abogado defensor. Ese escrito de defensa que os he dicho que tenía su familia, que es una auténtica joya, defiende a capa y espada a los mismos Mossos de Escuadra contra los que había luchado. Les defiende porque dice que ellos se habían dedicado a obedecer órdenes, que es lo que tiene que hacer un militar, defender órdenes. Y ese mismo espíritu es el que le lleva a ser fusilado, porque él se dedica siempre a defender las órdenes y a defender al gobierno que le había nombrado, que era el de la Segunda República. Ambos son condenados a muerte. Es un poco complicado, bueno, al final les conmutan, no les fusilan ni les asesinan, les conmutan la pena por otra de 30 años, y con la llegada del Frente Popular en el año 36 salen completamente libres. A partir de ese año 36, Críspulo Moracho recupera el mando de una división en Barcelona y de un cuerpo militar, porque durante esos 2 años el bienio negro, que se denomina así cuando gobernó la derecha en la Segunda República, le quita el mando. Después de la llegada del Frente Popular, el 2 de julio sufre el atentado Críspulo Moracho. El atentado se produce cuando se va a montar al coche con su hijo y con otro capitán. Les tiran 3 granadas Lafitte. Son unas granadas que seguramente, a poco que habéis fisgado por internet o hayáis visto algún libro, son muy curiosas porque son muy caseras. Tienen una horquilla, al soltar la horquilla tienen un trozo de tela que va enrollado, se suelta y es como un bote que tira, lo detona y explota. Eran bastante malas, eran de fabricación italiana. De las 3 solo explota una y no hay ningún herido más allá de un pobre hombre que pasaba al lado del coche.
Ese era el tercer atentado que sufría Críspulo Moracho. Esos atentados estaban organizados por la UME, que era un grupo de militares de derechas que organizaba o llamaban al ya conocido como director, que era Mola, desde Pamplona. Críspulo Moracho se decide alejarse un poco de todo lo que estaba viviendo allí, del miedo que tenía, porque no sabía ya ni qué hacer, y para alejarse vienen, supuestamente de vacaciones, vienen a Tudela. Vienen a Tudela el 17 de julio y ese 17 de julio es la noticia que yo encontré y que me llevó a Críspulo Moracho. El 18 de julio sucede el golpe de Estado y mi teoría, porque todos son teorías, porque no se sabe muy bien por qué, después de estar en Tudela se va a Zaragoza. Yo creo que siendo un alto mando, siendo fiel a la República y habiendo sido fiel a la República e incluso promotor de la República, Cabanellas, que también era masón como él, se va a Zaragoza a tratar de convencerlo, creo, pero ya era el segundo, porque lo mismo hace Núñez de Prado y también lo fusilan. Acude a Zaragoza, su familia lo que cuenta es que le llevaban ropa de vez en cuando uno, de vez en cuando otro, y de repente la noticia que tienen es que una persona vuelve de Zaragoza y les dicen que ya no está donde estaba hospedado. Va su viuda, va su hermano Félix Moracho y les dicen que no está allí y que si no quieren correr la misma suerte que Críspulo Moracho, que se vuelvan para Tudela. Se vuelven para Tudela a pesar de sus contactos con la Falange. Hemos dicho que un sobrino suyo era de la Escuadra Negra, que no era cualquiera. A pesar de sus contactos con la Falange, no consiguen saber más. El 27 de julio aparece el cuerpo de Críspulo Moracho, se le hace la autopsia, se abre una investigación policial, que tampoco era nada habitual, y se cierra el 5 de agosto sin encontrar nada más. Esa es un poco la historia de Críspulo Moracho. Yo creo que muere entre el 25 y el 26 de julio, porque la noticia sale el 29, que es lunes, y el 25-26 era viernes, y yo creo que pasados esos días lo fusilaron entre esos dos días, 25-26 de julio. Años después, pese a estar muerto, abren unas diligencias contra él por haber sido masón, por haber sido proclive a la República y por haber sido abogado defensor. Cuando encuentran, abogado defensor de los Mossos de Escuadra, cuando encuentran su cuerpo, lleva el uniforme y dentro del uniforme lleva, aparte de una cartilla para comer en el comedor de Barcelona y pocas cosas más, lleva una carta de Pérez Farrás del año 34 pidiéndole ayuda, porque a Pérez Farrás, cuando ya le sentencian de Barcelona, lo traen a la ciudadela de Pamplona. También mi hipótesis es que la columna de Durruti que se acercaba hacia Zaragoza, que os he comentado antes, en esa columna iba de asesor Pérez Farrás. Yo creo que Críspulo Moracho llevaba la carta por si acaso venían unos, pero no contaba con que podía ser su condena a muerte si venían otros. Y yo creo que el haber sido abogado de los Mossos de Escuadra le costó la vida. Creo que hasta aquí. No sé si me he enrollado mucho. Muchísimas gracias a todos.